Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso del libro de Primera de Samuel. Bien, el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5. Siempre es bueno contextualizar brevemente. Entendamos de que este libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel fue escrito en los tiempos o casi finalizando el tiempo de los jueces, ¿no? Ese tiempo los jueces caracterizado por una anarquía, es decir, un pueblo que se había olvidado de Dios, un pueblo que había dado las espaldas a Dios, ¿no? Eso no significa que Dios no haya tenido un remanente, siempre Dios tiene un remanente. Un remanente significa que individualmente podemos encontrar en los tiempos de los jueces, en cuyo mismo periodo encontramos, por ejemplo, el libro de Ruth, ¿no? Y ahí vemos algunos cuantos personajes que de alguna manera tenían temor de Dios, pero por lo general todo el pueblo estaba de espaldas a Dios. Un claro ejemplo de eso es cuando vemos en los primeros capítulos de este libro, de 1 Samuel, cómo es que estaba la familia del sacerdote Elí, ¿no? Vemos sus dos hijos de pronto siendo sacerdotes, cometiendo una serie de pecados y pecados, pero atroces, ¿no? Escandalosos, de inmoralidad y de deshonra a Dios, claramente con sus holocaustos, con sus sacrificios que llevaba el pueblo, ¿no? Entonces es una muestra de cómo estaba el pueblo de Israel, ¿no? Si el sacerdocio estaba así de contaminado, un Elí que también tiene responsabilidad porque de pronto Dios le va a demandar, ¿no? Por el hecho de que no hizo nada, no detuvo a sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera se vuelve también en responsable de esta situación. Pero paralelamente a ello, vemos también cómo es que Dios va haciéndose va sacando adelante a su pueblo, ¿no? Y ahí vemos un personaje desde el momento que antes de su nacimiento, ¿no? A través de un personaje llamado Ana, que ora por un hijo, Dios le da a ese hijo, Ana consagra a ese hijo, lo dedica para el Señor y este niño dice desde, ni bien fue destetado, comienza a servir a Dios, ¿no? En el tabernáculo, ese niño llamado Samuel, ¿no? Y vemos entonces cómo es que Dios está levantando a Samuel para que sea ahora su vocero, para que ahora sea ese profeta que trae palabra de parte de Dios al pueblo. Una de las primeras palabras que trae Samuel es un duro juicio sobre la casa de Elí, ¿no? Y llega ese duro juicio sobre la casa de Elí. Vemos, ¿no? De que ciertamente dice, estaban en tiempos de guerra, eso es el capítulo 4 ya, tiempos de batalla. De pronto, el pueblo pierde frente a los filisteos y se les ocurre una idea, ¿no? Las famosas ideas del ser humano, pero sin la guía de Dios son un fracaso, ¿no? Están destinados a un fracaso. ¿Cuál es la idea que se les ocurrió a ellos cuando estaban en plena batalla y estaban perdiendo? Dijeron, vayamos, traigamos el arca del pacto, el arca de la alianza, esa arca que de alguna manera era muy significativa, mas no era Dios. Pero ellos dicen, traigamos el arca y de pronto, y vayamos a la batalla y vamos a ganar, ¿no? Entonces ponen su mirada en el arca, mas no en Dios, más allá de reconocer su pecado, más allá de arrepentirse, más allá de buscar la guía de Dios, más allá de consultar a Dios, y había un Samuel, también estaba vivo Elí, más allá de hacer todo eso, a ellos se les ocurre poner en acción su plan y no les va a salir bien porque pierden la batalla. Los filisteos los van a vencer, va a haber más de 30.000 hombres que van a caer en la batalla. Y lo peor de todo esto es de que se llevan el arca, ¿no? El pueblo enemigo, los filisteos, esta arca que era muy sagrada eh, para el pueblo, por así decirlo, que Dios mismo había instituido a través de Moisés, que es cómo es que debían haberlo construido y la utilidad que debía tener esta arca, que básicamente era ese accesorio que Dios había dispuesto, donde cuando el sumo sacerdote una vez al año derramaba sobre su tapa el sacrificio, la sangre del sacrificio, dice que venía la presencia de Dios, ¿no? La gloria de Dios, el Shekinah de Dios venía y de alguna manera el pecado del pueblo era perdonado, ¿no? Y este arca estaba en un lugar específico que es el lugar santísimo.
y tenían que cumplir una serie de reglas para poder acceder a ese lugar y es más, cualquiera no accedía, más que el sumo sacerdote. Pero el pueblo va a deshonrar todo lo establecido por Dios y lo que hace es coger esta arca como un amuleto. Por ende, les viene la derrota, se llevan el arca y malas noticias, bueno. El capítulo anterior realmente si podríamos darle un título, es que la gloria de Dios fue traspasada. No porque Dios dejó de ser Dios, sino por el acto que cometió el pueblo, ¿no? Voy a leer los últimos versículos del capítulo anterior para entrar en contexto. Recordemos un poco que ahí dice un mensajero regresa donde el profeta Elí, o de donde el sumo sacerdote Elí, y le dice, ¿no? Lo que ha sucedido con sus dos hijos que murieron en esa batalla, y también le cuenta cómo es que el arca ha sido robada, ¿no? Por los filisteos, el sumo sacerdote Elí cae de espaldas y muere en el acto, ¿no? En medio de eso vemos cómo es que la nuera de Elí, es decir, la esposa de uno de sus hijos llamado Fines, da a luz un hijo, porque sabe, ella dice embarazada. Voy a leer del verso 19, dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, dice, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado, dice, a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, dice, ¿no? Y llamó al niño Icabod. Es interesante porque este nombre Icabod significa sin gloria diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Es decir, ella está diciendo que ha sido deshonrado la gloria de Dios, ¿no? Dios ha sido deshonrado por su propio pueblo y por el pueblo enemigo, ¿no? Ya que ahora el arca que Dios tenía para su pueblo estaba en las manos del enemigo, ¿no? Pero hay algo interesante, que en este capítulo que vamos a ver hoy, capítulo 5, vamos a ver que Dios sabe glorificarse a sí mismo. Si bien es cierto, Dios nos ha creado a nosotros para glorificar su nombre, pero si nosotros no lo hiciéramos, si el hombre no lo hace, igual Dios no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. ¿Te acuerdas cuando decían, Hosana, el rey de las alturas, y Jesús entraba a Jerusalén, esa escena, y Jesús voltea y le dice, si así ustedes no no glorificarían, aún las piedras me glorificarían, ¿no? Dice que la creación da gloria del creador, ¿no? La creación honra al creador. Y ciertamente, o sea, es cierto que la humanidad como tal, si hacemos una encuesta, o si vemos cómo vive este mundo, no está glorificando a Dios, pero eso no quita que Dios siga siendo Dios. Aunque Él nos ha creado para glorificarse, pero Él se glorifica a sí mismo a pesar de nosotros muchas veces. A pesar de nuestra desobediencia, igual Dios se va a glorificar. Y en este capítulo vamos a ver cómo es que Dios va a glorificar su nombre. Y entonces vayamos juntos al texto, ¿no? Continúa entonces la historia, dice... ¿Qué es lo que había sucedido? El arca del pacto, el arca de la alianza, donde reposaba la presencia de Dios, ahora estaba en manos del enemigo. Verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer Asdod, ¿no? Entonces lo van a llevar a un pueblo filisteo. Asdod era un pueblo filisteo en cuyo lugar había un templo y en cuyo templo adoraban a un dios. Vamos a ver justamente qué dios es ese. Entonces, los filisteos lo van a llevar a su templo, a este pueblo llamado Asdod, y dice, verso 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Sin duda, los filisteos están tomando esta arca como una especie de botín de guerra, ¿no? Están llevando el arca como un símbolo de victoria, ¿no? Como un símbolo de que de la superioridad de sus dioses, su dios Dagón,
frente al Dios de Israel, ¿no? Y en ese sentido es que esta mujer dice, ¿no? La gloria de Dios ha sido traspasada, ¿no? Como que han deshonrado el nombre de Dios, expuesto lógicamente por su propio pueblo, ¿no? Dagón era un dios conocido como el dios de la fertilidad, de la agricultura, y algunos lo asocian más como que el dios de las cosechas o de los cereales, ¿no? Eh, Dicen también, según la mitología, se dice que Dagón era una especie, o la representación de Dagón era una especie de estatua o que representaba una criatura, mitad hombre, mitad pez, ¿no? Entonces como que tenía brazos, cabeza, tronco y bueno, no sé si está bien dicho la palabra sireno, ¿no? Pero una sirena, por así decirlo, ¿no? Entonces ese era Dagón, ¿no? Entonces y era considerado como uno de los dioses principales de los filisteos. Entendamos que los filisteos eran, este, no creían en un solo dios, sino que creían en muchos dioses, ¿no? Entonces, también se cree, según la mitología, que Dagón venía a ser el padre de Baal. Quizás Baal nos suena más porque es más mencionado en la Biblia, ¿no? Cada vez que está relacionado también a estos pueblos paganos, el dios de Baal, ¿no? Entonces se cree que Dagón era, según la mitología, que era el padre de Baal, ¿no? Entonces, ahora, el arca, volviendo al texto, llevan el arca del pacto y lo ponen justamente, dice, lo metieron en la casa de Dagón, entonces, mejor dicho, en el templo donde se adoraba a Dagón, ¿no? Como una especie de ofrenda, creo yo, que lo van a dejar al lado de Dagón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Verso 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y esto es interesante, me gusta, no sé, yo lo digo así, ¿no? Me gusta pensar un poco, imaginar un poco la escena, ¿no? ¿Te imaginas? Yo creo que como todo templo, como todo Dios tiene sus sacerdotes, sus servidores, ¿no? Entonces, son estos los encargados de que un día antes llevan el arca, lo dejan al costado de esta estatua de Dagón, ¿no? De este sireno lo dejan, entre comillas, lo dejan al lado de Dagón y al día siguiente ingresan y ¿qué es lo que encuentran? Encuentran, dice, he aquí Dagón, la estatua de Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. O sea, postrado en el piso, ¿no? Delante del arca de Jehová. Es como yo entiendo como humillado, ¿no? Delante del arca de Jehová. Lógicamente, van a tener que levantarlo, ¿no? Ya que es un Dios que tiene manos, pero no puede levantarse por sí solo. Y acá se cumple, ¿no? Tiene pies y no camina. Bueno, este no tenía pies, pero tiene cabeza y no piensa, ¿no? Entonces, esta es una estatua, ¿no? Entonces, y de alguna manera ellos lo que van a hacer es levantarlo, ¿no? Van a levantar esta estatua y lo van a colocar nuevamente en su lugar, ¿no? Entonces, por aquí ya yo veo como que de alguna manera si estuvieras ahí presente, esto debería llamar nuestra atención, ¿no? ¿Cómo es que es un Dios y no puede levantarse? ¿Cómo es que es un Dios y ahora está postrado frente al Dios de Israel, ¿no? ¿Qué sucedió con Dagón? Entonces me traería ciertas preguntas, ¿no? Entonces, pero ellos, bueno, no se hacen problemas, lo que hacen es levantar a Dagón, ¿no? Entonces, de alguna manera no notan lo que está sucediendo, ¿no? Verso 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana, nuevamente al día siguiente, volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y ahora mira, va a agregar unos detalles más. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, nuevamente van a encontrar a Dagón en el piso, y es interesante esta palabra postrado en tierra delante del arca. No es que, ups, se cayó, sino está en una posición de postrado delante del arca. Nuevamente, señal de que está siendo humillado. Ciertamente el arca no es Dios, pero sobre esta arca reposaba la presencia de Dios. Entonces, pero vemos aquí entonces nuevamente, ¿no? De cómo es que este dios Dagón está siendo humillado, ¿no? Definitivamente que era un dios incapaz.
definitivamente que era un Dios inferior, si es que se puede considerar Dios, ¿no? Entonces, entonces esto era una forma como Dios les estaba mostrando su supremacía, su poder por encima de ese ídolo que tenían los filisteos. Y era uno de los ídolos más reconocidos que ellos tenían, por encima incluso de Baal, ¿no? Entonces, eh, todo esto para mí es la misericordia de Dios mostrando a este pueblo, ¿no? Porque fácilmente Dios pudo haber mandado, como siempre digo esta palabra, un rayo que lleva fuego y los fulminaba a todos. Pero Dios les está mostrando su gloria, les está mostrando su poder sobre su Dios. Esto me hace recordar un poco cuando Dios va a sacar a su pueblo de Egipto y vemos plagas tras plagas. Ciertamente, ¿no? Nosotros vemos estas plagas como un juicio de parte de Dios hacia Egipto, ¿no? Pero al mismo tiempo también vemos la dureza del corazón del faraón y el pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo también vemos la paciencia de nuestro Dios, plaga tras plaga, plaga tras plaga. Qué distinto hubiera sido si el faraón que representaba todo este imperio egipcio o todo este pueblo doblegaba su corazón, no endurecía su corazón, es decir, se arrepentía y se humillaba y decía, váyanse, de verdad, y dejaba ir al pueblo de Dios, ¿no? Pero que el texto nos dice que endureció su corazón. Y luego Dios ciertamente también va a endurecer el corazón, pero esto no le quita responsabilidad al faraón, al igual que acá. Van 2 días, 2 ocasiones en el que están encontrando a su ídolo postrado y ahora es más, lo están encontrando sin cabeza y sin manos. Vamos a ver si el pueblo reaccionó arrepintiéndose o humillándose y reconociendo el poder de Dios y diciendo, Señor, ¿qué hemos hecho? Perdónanos. Eso sería como que lo que viene a mi mente, ¿no? Que debería haber sucedido, pero muchas veces no sucede así. Y eso también de alguna manera muestra el corazón del ser humano, ¿no? Que cuando vemos el poder de Dios, no necesariamente doblegamos nuestro corazón, sino que acomodamos nuestro propio Dios y continuamos, al igual que estos. Acomodaron su propio Dios en el primer evento y continuaron. Y es que es así el ser humano. Se hace de dioses a los cuales ellos se puedan acomodar, ya que si nosotros hacemos que el Dios sea nuestro Dios o reconocemos como nuestro Señor, somos nosotros los que vamos a ser transformados. ¿Me dejó entender? Pero el ser humano muchas veces se hace de sus propios dioses a su medida, ¿no? Es decir, que esté a nuestra medida. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede con con estas personas que están ahí. Si realmente van a doblegar su corazón y van a decir definitivamente que este es el Dios verdadero, ¿o qué es lo que van a hacer? Verso 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, hace un momento te hablaba, ¿no? Me imagino que deben ser sacerdotes, algo así, y son sacerdotes los que están evidenciando esto. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, ¿qué dice? No pisaban, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, ¿no? Entonces se creó una especie de ritual, ¿no? Más allá de ver lo que Dios está haciendo a través de su arca, ¿no? Ellos lo que van a de alguna manera, van a llegar al tal punto solamente de crear un ritual, de decir, oye, ahí estuvo la cabeza de Dagón, no lo pises. Ahí estuvo las manos de Dagón, no lo pises, intocable. Entonces hacen un ritual religioso, por así decirlo, ¿no? Hasta el mismo Dagón ya se había humillado ante Dios con estas acciones, pero ellos aún no se han humillado ante Dios. Ellos están creando su propio ritual y van a continuar con su propio plan. Verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Y lo que va a suceder es, lo que va a suceder ahora es de que Dios va a continuar mostrando su poder y trayendo juicio hacia estos hombres de Asdod y filisteos, por cierto.
Y les va a mostrar, ya que Dagón no tiene manos, Dios sigue teniendo manos. Y mira que dice, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Eso significa que el juicio de Dios va a venir sobre los de Asdod. Ya vino el juicio de Dios sobre su deidad. Ya vino el juicio de Dios sobre Dagón. Lo ha dejado sin cabeza y sin manos. Ahora, ¿qué va a suceder con el pueblo? Dice, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio, ¿no? Es decir, se van a llenar estos hombres de tumores, ¿no? O sea, estuve leyendo un poco algunos comentarios bíblicos en cuanto a estos tumores. Se cree que era una especie de hemorroides que les dio, pero una hemorroides así masiva, ¿no? ¿Te imaginas? Otros dicen, es muy probable que había sido una especie de peste bubónica, ya que en el siguiente capítulo vamos a ver presencia de ratas, ¿no? Entonces, no sé qué haya sido realmente, pero sí lo que podemos ver es de que estaban pasándolo muy mal, porque dice, los destruyó y los hirió con tumores en todo el territorio, mi hermano. Entonces uno diría, ahora sí se van a arrepentir, ahora sí se van a humillar, pero la respuesta es, no va a suceder eso. Mira lo que dice el verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ante ver el poder de Dios, al ver el juicio que Dios está trayendo, primero sobre Dagón, ahora sobre ellos mismos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos lo que van a preferir o van a tener un plan, alejar el arca de Dios, el arca del pacto, ¿no? Pero no vemos una muestra de arrepentimiento, sino van a alejar el arca del pacto por temor a que les siga sucediendo lo que ya sucedió, ¿no? Entonces el miedo los está llevando no a acercarse a Dios humillados o en arrepentimiento, sino lo que está haciendo es alejar a Dios. Su solución es sacar el arca de ese lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, dice, y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasen el arca del Dios de Israel a Gat. Gat era otro pueblo filisteo, de donde más adelante va a salir el famoso Goliat, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es llevarlo a otro pueblo, pero dentro de los filisteos, ¿no? Y pasaron allá el arca de Dios de Israel, dice, ¿no? Entonces, hasta el momento pregunto, ¿hemos visto arrepentimiento? No. Lo que estamos viendo es solución en base a su propio razonamiento, en base a sus propios temores, mas no hay ninguna humillación ante Dios, ninguna actitud de arrepentimiento, ¿no? Esa es la vía más fácil, ya que vencer el orgullo, vencer la dureza de corazón, doblegar la cerviz, es algo muy difícil en nuestras fuerzas. Y todos de alguna manera hemos pasado por eso y hay gente que sigue pasando por eso. Ante el juicio que viene de parte de Dios, sea por cualquier tipo de pecado que de pronto podemos habemos estado cometiendo en algún momento, Dios trae juicio. Primero nos trae señales, primero nos trae muestras de su poder, que son al mismo tiempo muestras de su misericordia, y si nosotros no doblegamos nuestro corazón, viene el juicio de Dios, consecuencias. Y ante las consecuencias, ¿cómo reaccionamos a veces? Decimos, te voy a decir algo. A veces se dice esto. Desde que comencé a ir a la iglesia, pero todavía seguía llevando una doble vida, uy, me comenzó a ir mal. Es que a Dios no le gusta. Mejor ya no voy a la iglesia. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay muchas personas que piensan así. Y tú puedes invitarles a que vengan a Cristo, pero no quieren dejar su pecado. Y dicen, pero como le tienen tanto miedo a Dios, tanto respeto, entre comillas, a Dios, que dicen, con Dios no se juega, mejor no lo busco, mejor no voy a la iglesia.
porque Dios castiga. ¿Me dejo entender? Algo similar está pasando aquí. La solución de fondo es que el hombre doblegue su corazón ante Dios y le diga, perdóname, estuve andando mal, perdóname, estuve creyendo en mis propios ídolos, perdóname por no haberte dado tu lugar, pero tú eres el Dios de la vida. Esa es la solución y arrepentimiento. Pero muchas veces el hombre prefiere vivir lejitos de Dios para así creer que está escapando de su juicio. No, mi hermano, con Dios, cuando tú invitas a alguien, no te invito, que vamos, no, no, con Dios no se juega, dice, no, yo todavía tengo que arreglar algunos asuntos, ¿no? Como que todavía tengo ahí unos cuantos cositas que no le agradan a Dios. Algo así está sucediendo acá. ¿Por qué? Porque lo están sacando el arca más allá de reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero, ¿no? Verso ah, 9. ¿Qué va a suceder con el siguiente pueblo? Y aconteció que cuando fue llevado a Gad, dice, ¿no? Entonces, verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Gad, ¿no? Con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Pasó lo mismo, mis hermanos. Pasó lo mismo en la siguiente ciudad. Pregunto yo, a lo mejor con la experiencia de los de Asdod y viendo que la solución no es sacar el arca, sino es doblegar su corazón, es arrepentirse, yo supongo que ahora sí ellos se van a arrepentir y se van a humillar ante Dios. Pero no fue así, mis hermanos. Verso 10 que dice. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Ahora se lo mandan a otro pueblo, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has visto ese juego de la papa caliente? ¿No? Como que esto quema, ¿no? Entonces, como que de pronto estaban viendo el arca del pacto, lo estaban viendo como un arma misteriosa de los israelitas y de pronto tenían miedo tenerlo, ¿no? Porque mira, mira cómo reaccionan los de Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos? ¿A nosotros y a nuestro pueblo? Ellos de comienzo están identificando como peligroso, ¿no? Como peligroso. Como que, ¿por qué traen el arca aquí, no? Es decir, le están teniendo una especie de fobia al arca, donde reposaba la presencia de Dios. Mis hermanos, este mundo le tiene una especie de fobia a las cosas del Señor. Le tiene miedo muchas veces al Señor, mas no quieren doblegar su corazón, mas no quieren humillarse. Es un miedo que hacen que prefieren tener a Dios lejos de sus vidas. Y aunque saben que existe, y aunque por ahí hay algo en su mente que dice que existe y es un Dios justo, entonces pero eso los lleva a decir, qué miedo. Pero ese miedo no los lleva a arrepentimiento, sino ese miedo los lleva a vivir lejos de Dios. A decir, no me hables de Dios, no me hables de Dios. Yo sé que tengo cosas ahí guardadas que cambiar y no, no me hables de Dios. No metas a Dios en esto. Uy, no, ¿cómo voy a orar yo que ayer he estado haciendo esto o aquello, que estoy... Con mayor razón, mi hermano. Doblega tu corazón, humíllate y busca de Dios. El pecado en el que vivimos ciertamente nos aleja de Dios. Pero la Biblia dice, el que confesare sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Pero ¿cómo piensa el hombre? Dice, no, tengo pecados, primero tengo que ir dejándolo poquito a poquito y tengo que limpiarme para luego buscar a Dios. No es así. Es tal y como estamos, ahí podridos, venir y humillarnos ante Dios y decirle, Señor, límpiame, estoy arrepentido de esta manera de vivir. Pero muchas veces no sucede así. Entonces, cuando leo estos pasajes, veo de alguna manera parte de mi pasado. En algún momento estuve así y en algún momento estuviste así. Y si alguien más se me está escuchando, quizás estás así, quizás estás viviendo así. Pero la solución no es alejar a Dios de tu vida. La solución es doblar tu cerviz,
humillarte ante Dios, pedirle perdón y Él te hace una nueva criatura. Reconocer que Él es el único justo, el único santo, Él es el único misericordioso, en quien obtenemos salvación por pura gracia y reconocer que somos pecadores y que lejos de Dios no vamos a lograr nada. Continuamos con la historia, mis hermanos. Entonces, ya verso 11, ¿no? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. ¿Cuál era su lugar? Los israelitas, fue, ¿no? De donde los israelitas que vean de dónde lo trajeron, ¿no? Porque ellos son los que han traído el arca, ¿no? Y dice, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, ¿no? Es interesante, hasta este punto, mis hermanos. Termino de leer. 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vuelvo a repetir, un clamor sin arrepentimiento, un clamor de miedo, un clamor de dolor, pero sin arrepentimiento. Pregunto hasta aquí, ¿el pueblo de Israel hizo algo para glorificar a Dios aquí? ¿O Dios se está glorificando a sí mismo? Dios se está glorificando a sí mismo. Dios está mostrando su poder, su juicio, incluso su misericordia a sí mismo. Aquí no hay ningún mérito del pueblo de Israel. Por lo contrario, ellos hicieron un mal uso del arca del Señor. Pero Dios se glorifica a sí mismo. Amén. Yo creo que en las dos primeras manifestaciones, cuando encontraron a Dagón en el piso postrado, segunda manifestación en el piso postrado, sin cabeza, sin manos, esos eran manifestaciones de Dios para mostrarles que Él es el verdadero Dios. Y si esto hubiera terminado en un genuino arrepentimiento, una genuina humillación, no hubiesen pasado por toda esta peste, por los tumores y todo lo demás. Dios es grande en misericordia, pero también la ira de Dios tarda, el juicio de Dios tarda, pero llega. Y eso que vemos muchas veces por tardanza es porque Él es compasivo, es porque Él tiene misericordia. Mas ellos no vieron esa misericordia de parte de Dios, sino que endurecieron su corazón y siguieron diciendo lo que a ellos les parece. Y prefirieron alejar el arca antes que doblegar sus corazones y reconocer que hay un solo Dios, el Dios de Israel, por cierto. Entonces, mis hermanos, y aunque están clamando, pero a pesar de su clamor, no son capaces nuevamente de humillarse y decir, Dios, perdónanos. Y decir, Dios de Israel, Jehová, perdónanos. No lo hicieron, mis hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué hay cuando de pronto Dios nos muestra su juicio, no? Nos arrepentimos y venimos a Él o a veces nos alejamos de Él, ¿no? Y esto va para, quizás aquí la mayoría ya es creyente y dices, bueno, yo ya entregué mi corazón, pero quizás también este mensaje lo escuche alguien que aún no es creyente, que aún no ha entregado su vida a Dios y Dios ya le ha mostrado en más de una ocasión que Él es poderoso, que Él es misericordioso, pero que Él es un Dios de juicio. Este mensaje es para aquel que escucha esto, no se aleje de Dios, sino doblegue su corazón al Señor, se humille y le diga, perdóname, ¿qué hago? Mis hermanos, ahora tú dices, pero yo ya soy cristiano, pastor, pero también al mismo tiempo, a modo de aplicación, hay áreas que quizás aún de nuestra vida, o hay costumbres, o hay pecados encubiertos, quizás, que aún no le hemos rendido a Dios. Y Dios probablemente está siendo misericordioso. Y en más de una ocasión probablemente nos ha mostrado, se ha manifestado a través de su palabra, nos ha advertido a través de una predicación, a través de un mensaje. Y si no nos estamos rindiendo a Dios, recuerda, Dios al que ama, corrige. Él nos toma por hijo.
y nos va a corregir. Él es un Dios justo. La solución no es alejarte de Dios. La solución no es decir, bueno, esto no, más adelante. No, la solución es, nuevamente, el que confesare sus pecados. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No tiene sentido, ¿no? Alejarnos de Dios. Pastor, metí la pata, que estoy en un asunto ahí, no sé, por ahí a veces no quiero decir también ser tan específico con los ejemplos, ¿no? Pero por ahí por eso que no estoy yendo a la iglesia. Mi hermano, con mayor razón, acércate al Señor, acércate al Señor. Que ese pecado en el que te has visto envuelto no sea motivo para que te alejes de Dios. Si tú ya conoces el favor de Dios, el amor de Dios, ven, arrepiéntete ante el Señor y entrégale tu corazón, ¿no? Vuelvo a repetir, la solución no es sacar a Dios de la ecuación. La solución no es, de pronto, luchar con nuestro pecado, con esta tentación nosotros solos. Es que hay algo oscuro en mi vida que aún no lo he contado y no sé, y estoy luchando con eso. No luches solo, vas a terminar sin cabeza y sin pie, sin manos. La solución es postrarte ante Dios. Decía Pastor Chuck Smith, no tiene sentido, dice, que pelees con las tinieblas. Enciende la luz de Cristo en tu corazón. A veces estamos peleando con ciertas cosas cuando la solución es acercarte a Cristo. No, es que eso me impide acercarme. No, acércate a Cristo y te alejarás de eso como consecuencia. Pero a veces queremos hacer al revés. Primero me alejo de esto y luego me acerco a Cristo. No, acércate a Cristo. Que la luz de Cristo alumbre tu vida. Glorifica a Dios. Busca a Dios. Honra a Dios. Y todas esas luchas, tentaciones, cosas que todavía están ahí, quizás que te están molestando, se van a desvanecer. Jesús es la luz del mundo, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Nunca vas a ver esa escena. La luz aquí y de pronto las tinieblas cubriendo a la luz. Eso no sucede. Enciende la luz en tu habitación. Jamás vas a ver la tiniebla ingresando por la rendija de la puerta y opacando a la luz. No. Donde se enciende la luz, chao tinieblas. Pero eso sí, cuando se enciende la luz de Cristo en nuestra vida, alumbra todo y se muestra todo, todo lo que hay que limpiar y Él nos limpia. Y dejémonos limpiar, dejémonos lavar por su palabra, pero no huyamos de Él. La solución más corta ante una situación es huir de Dios. Esa es la más fácil, eso es facilísimo. Pero ¿sabes qué? Él nos dice, dobla tu corazón, ven a mí, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Vayamos a Él, mis hermanos. Ya para terminar, algo corto, Romanos 1:18 dice lo siguiente, si lo tienes ahí, excelente. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No hay injusticia, mis hermanos. No hay maldad. No hay pecado que de pronto se le va a pasar a Dios diciendo, ah, no, si eres un Dios justo. Pero si estás en Cristo, la cosa cambia, ¿no? Hemos sido justificados en Cristo. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nadie puede decir, bueno, yo no, ¿no? A mí no, yo no he visto, ¿qué? Dios, ¿por qué? No, o sea, dice, porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pregunto, ¿a los filisteos se le manifestó el poder de Dios? Sí, cuando encontraron en dos ocasiones a ese Dagón en el piso. Esta es una manifestación de parte de Dios. Al igual que estos, por eso vuelvo a repetir, estos
filisteos lo que han hecho es endurecer su corazón cuando pudieron haber doblegado su corazón. Versos 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, mis hermanos, va a tener excusa de decir, no sabía que había un Dios, no sé. No, dice que desde la creación del mundo se han hecho visibles. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Te das cuenta? Estos filisteos sabían del Dios de Israel. El Dios de Israel tenía un pasado conocido para ellos. Era conocido por lo que había hecho con los egipcios. Era conocido por cómo es que había vencido a muchos de esos pueblos cananeos. Entonces, el Dios de Israel era conocido para ellos, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dos cosas, mis hermanos, que el hombre o el ser humano no hace en general con Dios, es glorificarlo y darle gracias. Y no me refiero a los cristianos, porque los cristianos hemos aprendido o estamos aprendiendo, estamos en ese camino de siempre darle la gloria a Dios y ser agradecidos con Él. Yo creo que como cristiano tú tienes claro que ese techo que tienes ahorita sobre ti no es producto de tu esfuerzo, sino es por la misericordia y la gracia de Dios. Yo creo que como cristiano tú estás consciente que ese alimento que has consumido es gracias a Dios. Pero ¿cómo piensa el mundo? ¿Dios? ¿Cuál Dios? Esto me lo he construido solo, dicen, ¿no? ¿Has escuchado? Esto yo me lo he ganado. Yo me he hecho de un nombre. Eso es idolatría, mis hermanos. El mundo vive así, sin glorificar a Dios, sin dar gracias a Dios, pensando que todo es producto de su propio esfuerzo, de su propia inteligencia. Es decir, el mundo piensa que es autosuficiente y que no necesita de Dios. El cristiano tiene que pensar totalmente contrario a ello. Entender que aunque hay participación nuestra, pero todo es gracias a Dios. Todo es gracias a Dios, mis hermanos. La vida consiste en glorificar y en agradecer a Dios por todo lo que Él hace. Lo demás es idolatría. Si no estamos glorificando a Dios y estamos siendo agradecidos con lo que Él ha hecho en la cruz principalmente y con lo que Él sigue haciendo día a día, entonces cualquier otro tipo de pensamiento es idolatría. Pensar que tengo aquello, aquello, o he logrado tal cosa es gracias a mí, idolatría, es gracias a Dios. Entonces, y eso dice, es un necio corazón, nuestro necio corazón va a ser entenebrecido. Verso 12, 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. ¿Te das cuenta? En su sabiduría, cómo trataban de huir a lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Llévate tú el arca, llévate tú el arca, llévate tú el arca. Cuando la solución estaba en doblegar su corazón, en glorificar a Dios, en decir, realmente el Dios de Israel es el verdadero Dios vivo. Chau Dagón, ¿no? Chau Dagón, no, no hay Dagón, pero no sucedió eso. Verso 23, mira lo que dice Romanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está Dagón, ¿no? En esta lista. Se hicieron de su propio Dios. Aquí se encuentra Dagón, a quien ellos rendían pleitesía. Entonces, mis hermanos, dices, bueno, pero hoy en día no hay Dagón, pues no, hoy en día no se cree. Sí, hoy en día quizás muchos han dejado de creer en imágenes, aunque hay todavía un buen grupo de personas que creen en imágenes y todo ese tipo de cosas, pero vuelvo a repetir, idolatría ya no solamente es una imagen,
Puede ser orgullo, estatus, sabiduría, poder, posición económica, todo aquello que le quita la gloria a Dios en nuestra vida, ¿no? Todo aquello a quien que viene a ser nuestra prioridad antes que Dios. Esa es nuestra imagen que nos estamos haciendo, o que se hace el mundo en todo caso. Entonces, mis hermanos, verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ciertamente este pasaje no solamente está relacionado a lo que estamos viendo, sino está hablando en general cómo es que la humanidad muchas veces en diferentes periodos de la historia ha cometido este acto de, más allá de glorificar a Dios, de reconocer a Dios, de reconocer su favor, de ser agradecido con Dios, ha preferido hacerse sus propios ídolos. Uno de los casos es los filisteos, pero no son los únicos. Pero ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que guardemos nuestro corazón, mis hermanos. Es algo en el que no digas nunca, pero podríamos caer. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Glorifica a Dios y vive agradecido con Dios todos los días por todo lo que Dios haga. Siempre busca darle la gloria a Dios. No creas que ya hemos logrado algo, ¿no? O que ya somos alguien. Sin Dios somos nada. Sin Dios somos nada. Pero si es Dios con nosotros, ¿quién conoce a nosotros? Pero no es por nosotros, sino es por quién está con nosotros, que es Dios. Amén. Entonces siempre busca darle la honra y la gloria a Dios. Y recuerda nuevamente, así tú no lo hagas, aún las piedras lo hacen, aún los árboles lo hacen, la creación misma lo hace, pero no permitas que la piedra y el árbol te quite tu lugar. Tú has sido creado para darle la gloria a quién? A Dios. Dice, hemos sido creados por medio de Él y para Él, para glorificar su nombre. Somos hechura suya, eres hechura suya, para que andes en las obras que Él ha creado de antemano, glorificando su nombre. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, porque nos muestras a través de estos pasajes, Señor, cuán poderoso eres tú, Señor, cuán misericordioso eres tú, pero también al mismo tiempo nos muestras, Señor, que tú traes juicio, Señor, sobre el pecado. Tú traes juicio sobre todo aquel que se levanta contra ti, Señor, sobre todo aquel que no te reconoce, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que doblegó nuestro corazón e hizo que nos humilláramos y que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, Señor, y te entregáramos nuestra vida. Ahora estamos en tus manos, Señor. Pero aún así, Señor, te pido que guardes, Señor, nuestro corazón de no caer en algún indicio de orgullo, idolatría, Señor. Líbranos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, siempre esté ahí guiándonos a ti, Señor. Y que con todo lo que hagamos siempre sea para tu gloria y siempre sea agradeciendo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos.